y el día de hoy nos encontramos aquí reunidos para revisar el tema que titula Evidencia actual en el manejo perioperatorio del tromboembolismo pulmonar agudo, enfocándome sobre todo en el tromboembolismo pulmonar agudo de alto riesgo. Pero antes de entrar en detalle en lo que respecta a esta revisión, quiero traer primero que todo un caso clínico que tuve la oportunidad de presenciar cuando me encontraba rotando en el Instituto Nacional de Cancerología, el cual se relaciona con el tema a revisar el día de hoy. Entonces vamos a empezar con este caso clínico. Tenemos un paciente masculino de 81 años de edad con múltiples comorbilidades asociadas, dentro de ellas hipertensión arterial manejado con enalapril 20 miligramos al día, diabetes mellitus tipo 2, insulino requiriente, manejado con insulina basal glargina 2 unidades en la noche, así como también dapaglifosina y sitagliptina. Adicionalmente, dentro de otras comorbilidades que refería el paciente, había presentado en el año 2015 un accidente cerebrovascular descrito por el paciente como hemorrágico, sin embargo, sin ningún tipo de secuela motora ni neurocognitiva asociada. Se reinterrogó nuevamente al paciente, así como familiar, sobre este antecedente, quienes eran enfáticos en referir dichas características del accidente cerebrovascular. Dentro de otras comorbilidades a mencionar, el paciente presentaba SAOS, hipoxígeno requiriente desde hace un mes antes de presentar las manifestaciones clínicas que posteriormente les haré alusión, y adicionalmente tenía un diagnóstico oncológico de reciente diagnóstico dado por un tumor de células pequeñas de pulmón, el cual fue diagnosticado de forma extrainstitucional, por lo cual en el momento de abordar el paciente, que fue en junio del año 2024, no se contaba con la historia clínica para corroborar dicha información. El paciente básicamente consultó al servicio de urgencias del Instituto Nacional de Cancerología por presentar un cuadro clínico, perdón por la tos, de 3 días de evolución consistente en un trauma de baja energía, donde el paciente presentó una rotación externa del miembro inferior izquierdo, presentando posteriormente dolor, deformidad, limitación para la movilización y adicionalmente postración inmediata. Al examen físico de ingreso a urgencias, en dicha institución el paciente se encontraba estable hemodinámicamente con los signos vitales que pueden ver en pantalla, no tenía ruidos sobreagregados y además tenía dentro de los hallazgos al examen físico hallazgos congruentes con la sospecha de una impresión diagnóstica de una fractura diaficiaria del fémur izquierdo, puesto que el paciente presentaba una extremidad que estaba cortada, con actitud de rotación externa, con edema y con dolor importante que impedía la movilización de dicha extremidad, tal cual como pueden observar en la parte derecha de la pantalla. Dentro de los estudios que se le hicieron a esta paciente, se encontró que en la radiografía presentaba, tal cual como pueden evidenciar, una fractura patológica transversa simple reciente del fémur diaficiario proximal, con hallazgo adicional de una osteopenia generalizada. Ante estos hallazgos, el servicio de ortopedia consideró que el paciente estaba cursando con una fractura altamente inestable, consideró hospitalizar y solicitó estudios adicionales de extensión. Dentro de los estudios adicionales de extensión, tenemos una tomografía del fémur izquierdo que va corriendo en la parte derecha de la pantalla, en la cual se encontraban hallazgos que eran congruentes con lo anteriormente mencionado, donde adicionalmente a la fractura del fémur a nivel de la diáfisis proximal se encontraron múltiples lesiones líticas y adicionalmente una enfermedad aterosclerótica calcificada con ateromas calcificados en la arteria femoral. Dentro de los otros estudios que se le realizaron a este paciente, tenía una tomografía del fémur contralateral de la pelvis y una gamografía ósea, donde si bien no se evidenciaron otras fracturas patológicas, sí se evidenció que el paciente tenía un compromiso metastásico lítico bastante significativo. ¿Qué se encontró en la tomografía de tórax que se le hizo a este paciente? Se encontró que efectivamente, perdón, un momentito, el paciente presentaba una masa neoplásica de un tamaño bastante significativo de 55 por 24 por 59 milímetros, que tenía como epicentro el segmento superior del lóbulo inferior derecho, el cual traccionaba el parénquima adyacente, y tenía además esta lesión metastásica a nivel del ilio pulmonar derecha que envolvía el bronquio intermediario y el bronquio del lóbulo superior derecho, lo cual pues lógicamente disminuía el calibre tanto de las estructuras lobares como las estructuras vasculares. Y algo que también se evidenciaba en la imagen que va corriendo en la pantalla es que el paciente tenía un defecto de opacificación de las ramas para los segmentos basal, posterior y lateral del lóbulo inferior izquierdo, hallazgos congruentes con un tromboembolismo pulmonar agudo de las ramas segmentarias para el lóbulo inferior izquierdo, que igualmente traté de ejemplificar en esta otra imagen señalada con el círculo rojo para tener un mejor entendimiento del compromiso en cuanto al tromboembolismo pulmonar. Otras características que hacía
hacía mención en esta imagen era que el paciente no tenía signos de sobrecarga ni de infarto pulmonar y además que el corazón estaba de tamaño dentro de lo descrito aparentemente normal. Ante estos hallazgos fue valorado por el Servicio de Medicina Interna, quienes consideraron ante los hallazgos incidentales del tromboembolismo pulmonar en un paciente que en la revisión por sistemas no tenía como tal signos de un compromiso cardiovascular ni deterioro de la clase funcional, aparte de lo que presentó lógicamente por la fractura diafisiaria, y no tenía tampoco un requerimiento del aumento del flujo de oxígeno. Ellos consideraron que el paciente lógicamente se beneficiaba de anticoagulación plena, en este caso fue con dalteparina, y pidieron dentro de los estudios de extensión un ecocardiograma transtorácico. ¿Y qué se encontró en este estudio? El cardiólogo, dentro de la nota que puso en el sistema que se logró recopilar de dicha historia clínica, hacía alusión que el paciente tenía una ventana acústica bastante subóptica, por lo cual las cavidades derechas no se podían valorar de manera adecuada, y dentro de lo que sí se anotaba era que el paciente tenía un ventrículo izquierdo que tenía una contractilidad global y segmentaria que no tenía ninguna alteración, con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 55%, un tamaño de la aurícula izquierda normal y no presentaba trombos intracavitarios. Ante esto, el servicio de ortopedia consideró que ante el pronóstico de la enfermedad del paciente se beneficiaría inicialmente una fijación profiláctica bilateral, empezando por el lado izquierdo, que era el comprometido, en este caso con osteosíntesis. El Servicio de Medicina Interna, ante los hallazgos que les mencioné en la anterior diapositiva, consideraron que no era pertinente estudios adicionales, debiendo continuar pues lógicamente la anticoagulación con la acotación de la suspensión, que aquí está anotada en la parte inferior derecha, dando aval para la realización del procedimiento quirúrgico. Igualmente, obviamente nosotros valoramos al paciente, quienes consideramos que ante estar frente a un procedimiento que era tiempo sensible, el paciente debía ser llevado a dicha intervención quirúrgica. Aquí se dieron las diferentes acotaciones, se hizo la reserva de la unidad de cuidados intensivos y la reserva de 3 unidades de glóbulos rojos. Entonces, ¿cómo se manejó el caso? Básicamente, llamaba bastante la atención que dentro de lo descrito en la historia clínica, cuando el paciente ingresó a las salas de cirugía, estaba, si bien alerta y orientado, estaba bastante polipnéico, estaba desaturado, con una saturación de 85% y con un aumento en el requerimiento de la fracción inspiratoria de oxígeno, con cánula nasal, presentaba roncos expiratorios en ambos campos pulmonares. Si bien negaba dolor torácico, se revisaron los estudios que tenía preoperatorios y tenía troponina, que fue lo que se le pidió, que estaba negativo. Ante el alto riesgo pues de complicaciones que podría presentar este paciente durante el transoperatorio, inicialmente dentro de la monitorización se le cogió la línea arterial en el paciente que estaba despierto. Posteriormente se hizo una inducción con fentanil, con propofol, con lidocaína y con rocuronio, con las dosis aquí mencionadas, que mencionan fue titulado, logrando mantener la estabilidad hemodinámica del paciente. No hubo problemas con la intubación y el mantenimiento de la anestesia fue una anestesia balanceada con remifentanil, dexmedetomidina y sevoflurane. Dentro de los dispositivos adicionales que se usaron, perdón, se usó un catéter venoso yugular, trilumen, yugular interno derecho, y hacen la acotación que en el momento de la realización de dicha intervención, al menos si bien el Instituto Nacional de Cancerología contaba con dispositivos para la monitorización mínimamente invasiva del gasto cardíaco, en ese momento no estaba disponible, puesto que estaba en otra sala, y no hacen alusión al por qué no toman la decisión de realizar monitorización del gasto cardíaco invasiva con un catéter de arteria pulmonar. Se difirió la administración de ácido tranexámico por el antecedente de tromboembolismo pulmonar, y hacían alusión a que desde el inicio del procedimiento quirúrgico el paciente requirió dosis altas de soporte vasopresor con norepinefrina entre 0.1 a 0.3, además con soporte inodilatador con dobutamina entre 2 a 5 microgramos kilogramo minuto, y durante el transoperatorio el paciente presenta una descompensación bastante significativa, tornándose taquicárdico, con una hipoxemia marcada que se tornaba bastante progresiva, con una saturación de 82%, con necesidad ahora de doble soporte vasopresor, en este caso con adición de vasopresina para garantizar las presiones arteriales medias por encima de 65, y hacen alusión a que hicieron POCUS durante el transoperatorio. Si bien anotan que era una ventana bastante subóptima, pero sí encuentran que el ventrículo derecho estaba bastante dilatado, y hacen alusión o anotación en la historia clínica que en el momento en dicha institución no se contaba con disponibilidad de óxido nítrico de ECMO y que el angiógrafo no estaba disponible en el momento.
Dentro de otros datos a notar, la hemoglobina de ingreso fue de 15, una hemoglobina final de 14, un sangrado de 400, no se transfundió al paciente y una vez culminó el procedimiento quirúrgico, estos fueron los signos vitales y los gases con los cuales se herido el paciente en la unidad de cuidados intensivos, teniendo en cuenta que estaba pues bajo ventilación mecánica con requerimiento de doble soporte vasopresor con la nora y la vaso, adicionalmente con la dobuta, y el paciente presentaba bastantes signos pues de hipoperfusión con una hiperlactatemia con un lactato en 2.9, una saturación venosa de oxígeno que estaba reducida, con un delta de CO2 que estaba aumentada y con un trastorno severo de la oxigenación, en este caso con una PAFI de 55. El paciente, para culminar el caso clínico, en la unidad de cuidados intensivos consideran que estaba cursando, y anoto tal cual como estaba en la historia clínica, un shock mixto. En este caso ellos consideran hipovolémico obstructivo, consideran que el paciente se beneficiaría de realizar nuevamente un ecocardiograma y una tomografía de cráneo, en este caso, para descartar pues todas las contraindicaciones, en este caso absolutas, para la realización de una trombolisis, sospechando más que todo el shock obstructivo por un tromboembolismo pulmonar masivo. Sin embargo, la familia refiere un disentimiento de maniobras avanzadas, por lo cual no aceptan estudios adicionales y posteriormente, al día posterior de haber sido realizado el procedimiento quirúrgico a las 10:31, el paciente fallece. Entonces, ya, perdón, ya habiendo culminado el caso clínico, ahorita sí me voy a adentrar en exponerles toda la evidencia actual en el manejo preoperatorio del tromboembolismo pulmonar agudo, recordando que esta charla la voy a hacer en una modalidad de pregunta-respuesta, basándome en las últimas actualizaciones que se han dado en lo referente a este tema, sobre todo enfocándome en la evidencia en relación a la tromboprofilaxis, las diferentes indicaciones del filtro de vena cava en estos pacientes, cuándo retrasar la intervención quirúrgica en aquellos pacientes que presentan tromboembolismo pulmonar agudo y que asocian una fractura de cadera, cómo sería la monitorización adecuada de estos pacientes, la estratificación, el diagnóstico y el manejo de esta entidad, y para finalizar, unas breves conclusiones. Entonces, en relación al manejo preoperatorio, empezando por la primera pregunta, esta sería: ¿será que todos los pacientes oncológicos que van a ser llevados a un procedimiento quirúrgico mayor deberían recibir tromboprofilaxis para de esta manera prevenir una trombosis venosa profunda? Recordando que la trombosis venosa profunda es causa de aproximadamente más del 90-95% de los casos del tromboembolismo pulmonar agudo, donde estas entidades, es decir, la TBP y el TEP en conjunto, se conocen como enfermedad tromboembólica venosa, donde esta resulta y acontece que es causal o representa la tercera causa después de accidente cerebrovascular de mortalidad, y adicionalmente recordar que esta entidad incluso se puede presentar en un 42% de los casos, teniendo como primera manifestación inicial la muerte súbita. Entonces, ante todas las posibles complicaciones que acarrea para el paciente, para la familia, para la institución, para el personal de salud, diferentes publicaciones como esta de la Guía de Práctica Clínica de la Sociedad Internacional de Oncología, que se publicó en el año 2019 con una actualización que se dio en el año 2023, responden a esta pregunta que efectivamente sí, todos los pacientes oncológicos que van a ser llevados a cirugía mayor deberían recibir tromboprofilaxis farmacológica, sea bien con heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada, prefiriendo la heparina de bajo peso molecular, sobre todo en aquellos pacientes, lógicamente, que tengan una tasa de filtración por encima de 30 mililitros minuto por 1.73, y adicionalmente, obviamente, debería iniciarse antes de la intervención quirúrgica y se debe mantener en promedio entre 7 a 10 días una vez culmine la intervención. Además, hay unas, digamos, condiciones en las cuales se debería prolongar esta tromboprofilaxis, aunque sea al menos 4 semanas, y esto sobre todo se recomienda en aquellas intervenciones abdominales, pélvicas, abiertas o laparoscópicas de alto riesgo. ¿Cómo así de alto riesgo? Que impliquen que el paciente presente una movilidad reducida, que tenga comorbilidades cardiovasculares como por lo menos obesidad y lógicamente el antecedente de haber presentado una trombosis venosa profunda. Lógicamente, esto es con un grado de recomendación fuerte y un nivel de evidencia alta, y se debería iniciar esta anticoagulación
si el paciente no presenta contraindicación alguna para el inicio de la misma. Entonces, en la parte derecha de la pantalla les traigo las diferentes contraindicaciones, tanto absolutas en la parte superior como relativas en la parte inferior sobre el inicio de la anticoagulación, donde por mencionar algunas contraindicaciones absolutas, tenemos por lo menos aquellos pacientes que presenten un sangrado activo, mayor, potencialmente mortal, que no vaya a resolver con tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, o ya sea bien que presenten un sangrado en un sitio crítico, como cuál sitio crítico, como dice acá, por lo menos retroperitoneal, intraocular, intraarticular, intraespinal, o ya sea bien dentro de las contraindicaciones absolutas, aquellos pacientes que presenten por lo menos una coagulopatía descompensada o un trastorno hemorrágico hereditario o una trombocitopenia persistente con un recuento plaquetario menor a 20.000. Adicionalmente, esta guía también nos menciona que aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de presentar fenómenos tromboembólicos se benefician de, aparte de la tromboprofilaxis farmacológica, adicionar, combinar métodos mecánicos como las medias compresivas o la compresión neumática intermitente. Esto logrando en diferentes estudios evidenciar que hay un menor riesgo como tal de presentar estos fenómenos tromboembólicos, esto con una recomendación moderada y con una evidencia intermedia. Y algo que sí hacen alusión es que efectivamente estos pacientes por ningún motivo debería utilizarse como única medida los métodos mecánicos para prevenir pues dichos fenómenos tromboembólicos. Además, importante mencionarles que nosotros nos podemos ayudar de otras herramientas, por lo menos aquellos scores de estratificación de riesgo de fenómenos tromboembólicos, uno de los más usados en la práctica clínica, el Caprini, en el cual vamos a tener diferentes factores de riesgos que van a estar catalogados en 4 categorías diferentes, con los cuales vamos a obtener un puntaje, ya sea bien, este es uno modificado, el otro puntaje más actualizado es de 0 a 2, de 2 a 5, de 5 a 8 y mayor a 9, dentro de los cuales vamos a tener un puntaje bajo, moderado, alto o muy alto, y asimismo vamos a dar alusión a la recomendación. Entonces, en aquellos pacientes por lo menos que tengan un bajo riesgo de presentar estos fenómenos tromboembólicos, se recomienda pues empezar la movilidad temprana. En aquellos pacientes que tengan un riesgo moderado, se recomienda las medidas mecánicas. En aquellos pacientes que tengan alto riesgo, ya sea bien las medidas mecánicas o la tromboprofilaxis farmacológica. En aquellos pacientes de muy alto riesgo, como lo son los pacientes oncológicos, pues se recomienda la combinación de ambas estrategias, por lo que les había dicho en la anterior diapositiva. Ahora, con respecto a la segunda pregunta es, ¿qué pacientes con tromboembolismo pulmonar se beneficiarían de la colocación de un filtro de vena cava? Para responder esta pregunta, es muy importante tener en cuenta que, digamos, en el mercado existen diferentes tipos de filtro de vena cava, dentro de ellos los permanentes o no removibles y los opcionales o removibles, donde los más usados en la actualidad son los opcionales o removibles porque tienen menor asociación a complicaciones. Dentro de estos opcionales o removibles, como su mismo nombre indica, pues se deben retirar una vez ya se ha resuelto la principal indicación por la cual fueron indicados, y los más usuales en la práctica clínica dentro de estos opcionales es el Günther Tulip, y dentro de los permanentes el Penatech. Además, por lo menos en la parte izquierda de la pantalla traigo una tabla que fue publicada por la Sociedad Americana de Cirugía de Tórax, esto fue en el año 2020, cuya actualización se dio de hecho el año pasado, en el año 2024. Acá tengo el código QR al cual pueden acceder escaneándolo, donde básicamente en esta tabla nos muestra las diferentes, o el nivel de evidencia de las diferentes indicaciones en relación a qué pacientes se les debería colocar un filtro de vena cava. Entonces, compara las recomendaciones de la Sociedad Americana de Cirugía de Tórax con la Sociedad Americana, por lo menos la Sociedad Americana del Corazón, la Sociedad Europea de Cardiología e incluso el Comité Británico de Hematología, donde, como podemos observar, vemos que las recomendaciones o el nivel de evidencia no es muy bueno y varía, ha sido muy difícil homogenizar la información porque la mayoría de la misma pues va a derivar sobre todo de la experiencia por parte de expertos, pero como podemos observar resaltado como en la parte roja superior izquierda de la pantalla, esta ha sido como la principal indicación de la mayoría de las guías en cuanto a la indicación sobre el filtro de vena cava, y básicamente es en
aquellos pacientes que tienen una enfermedad tromboembólica venosa, en este caso un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda aguda proximal, que tenga estos pacientes una contraindicación para la anticoagulación. Pero vemos igualmente que el nivel de evidencia no es muy bueno, sin embargo, esto es muy fácilmente explicable porque pues es muy difícil hacer ensayos clínicos aleatorizados en este tipo de pacientes, en este tipo de intervenciones, puesto que sería poco ético sabiendo que en estos pacientes que tienen una contraindicación para la anticoagulación, pues se le negaría la única alternativa que evitaría el desarrollo de por lo menos un tromboembolismo pulmonar. Aparte de esta indicación hay otras, como pueden ver en la parte derecha de la pantalla. Dentro de ellos aquellos pacientes por lo menos que ya están anticoagulados y que presentan una progresión de la enfermedad tromboembólica venosa, aquellos pacientes que presentan un tromboembolismo pulmonar masivo, aquellos pacientes que presentan un trombo flotante a nivel iliofemoral, esta la puse en asterisco puesto que fue eliminada de la última actualización del año 2024, y aquellos pacientes con enfermedad tromboembólica venosa que presentan una enfermedad cardiopulmonar grave o una reserva cardiopulmonar deficiente. Pero bueno, ¿qué dice la evidencia? ¿Qué estudios tenemos? En relación a los estudios que logré encontrar en relación a la prevención primaria, es decir, la indicación del filtro de vena cava para aquellos pacientes que tienen alto riesgo de presentar fenómenos tromboembólicos, por lo menos en este caso, en procedimientos ortopédicos, encontré que por lo menos en relación a la mortalidad en general, la mortalidad por tromboembolismo pulmonar, el riesgo de TBP y el riesgo de TEP, en realidad los resultados no son estadísticamente significativos, esto tanto para los filtros que son permanentes, así como también para los filtros opcionales o removibles. Pero, ¿cuál es la evidencia realmente actual que tenemos en relación a la principal indicación y que sería para aquellos pacientes que tienen contraindicación para la anticoagulación? Entonces, aquí traje en la parte inferior derecha de la pantalla un estudio que fue una revisión sistemática más metaanálisis con una muestra bastante significativa de 4.204 pacientes en los cuales se encontró que, por lo menos en la parte izquierda de la pantalla, en los cuales se evaluó la incidencia de tromboembolismo pulmonar en aquellos pacientes a los que se le colocaba filtro de vena cava versus a los que no se le colocaba, sí se encontró tanto en los ensayos clínicos aleatorizados como en los estudios observacionales que sí había una disminución en la incidencia del tromboembolismo pulmonar, esto con resultados estadísticamente significativos y con una heterogeneidad menor al 37 y menor al 56% en los ensayos clínicos y en los estudios observacionales. Pero además de esto, ¿qué más se encontró? Y se encontró lo que se ha encontrado en diferentes estudios que se han publicado a lo largo de las últimas décadas, y es que no ha habido como tal un impacto en la mortalidad por tromboembolismo pulmonar, no ha habido un impacto en la mortalidad general, y sí se ha encontrado que hay un aumento en la incidencia de presentar trombosis venosa profunda. Además, traje este estudio a colación porque me pareció muy interesante, ya que hace un análisis de datos con el principio de intención a tratar, encontrando un NNT de 20 y un NNH de 50. Y esto básicamente, ¿qué significa? Significa que por cada 100 pacientes en los que se utilice el filtro de vena cava, se podrían prevenir 5 fenómenos o 5 episodios de tromboembolismo pulmonar, pero se generarían 2 de TBP sin un impacto en todas las causas de mortalidad. Esto en cuanto al estudio que les acabo de mostrar. Ahora, para nosotros tomar una decisión integral, no solo debemos saber los beneficios, sino también debemos conocer los posibles riesgos que se tienen con la indicación de este dispositivo, para lo cual debemos de tener muy presente que a mayor tiempo en el cual el paciente tenga estos dispositivos va a haber mayor riesgo de presentar complicaciones, dentro de ellas por lo menos TBP al año de tener estos filtros, el riesgo es del 21%, a los 8 años del 36%, así como también se pueden presentar otras complicaciones. ¿Y cuáles son estas complicaciones? Por lo menos trombosis del filtro en un 2 a 30%, perforación de la vena cava, fracturas del filtro, migración o embolización. Y si pensamos, bueno, pero esto no es tan frecuente, igualmente acá en la parte superior derecha de la pantalla traje un reporte de caso en el cual un paciente, perdón, que tenía un filtro de vena cava presentó una migración y embolización del mismo a la arteria pulmonar derecha, donde esto, como dato clave, tiene una mortalidad aproximadamente de 0,12 a 0,3%. Pero entonces, bueno, con lo que les dije, ¿qué vamos a hacer? Al final, ¿en qué paciente se va a dar lugar a la indicación del filtro de vena cava? Entonces, aquí me pareció muy importante este algoritmo que básicamente nos resume las principales indicaciones del filtro de vena cava. Entonces, no se ve muy bien, igualmente pueden acceder accediendo a esta link de la parte inferior. Entonces,
¿cuáles serían las indicaciones? En aquellos pacientes que tienen alto riesgo de presentar fenómenos tromboembólicos, que tienen una clara indicación para la anticoagulación, pero que por lo menos en este caso tienen contraindicación para la misma, o ya sea bien que no se puede garantizar una anticoagulación adecuada y que adicionalmente el paciente va a ser llevado a un procedimiento que sea tiempo sensible en el primer mes de haber sido diagnosticado el fenómeno tromboembólico, así como también la tercera indicación sería aquellos pacientes que presentan un tromboembolismo pulmonar masivo, y la cuarta indicación sería en aquellos pacientes que ya están con anticoagulación, pero presentan recurrencia en cuanto a fenómenos tromboembólicos y se ha evidenciado que el paciente tiene una dosis adecuada, tiene una adecuada adherencia al tratamiento, no hay interacciones farmacológicas y adicionalmente pues no hay otras causas que expliquen este fenómeno. Ahora, eso también es aplicable a aquellos pacientes oncológicos, las indicaciones que les acabo de mostrar en pantalla. Aquí, para explicar esto, les traje otro estudio, una corte del año 2020, en el cual se incluyó esta muestra, 88.585 pacientes que tenían cáncer, que presentaron trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores, en los cuales se encontró que aquellos pacientes a los cuales se les colocaba el filtro de vena cava inferior sí tenían menor riesgo de desarrollar tromboembolismo pulmonar, esto con un hazard ratio de 0,69 y un intervalo de confianza que era estadísticamente significativo. Pero esto fue para todas las patologías oncológicas, no, específicamente se encontró que sobre todo era para pacientes que tenían cáncer de pulmón, pancreatobiliar, de próstata, de mama o gastrointestinal. Entonces, en alusión a ello y a otros estudios adicionales, según la actualización de las pautas de práctica clínica de la Sociedad Estadounidense de Oncología, que ya se las había mencionado al inicio de la charla, ellos consideran que los pacientes que presenten tromboembolismo pulmonar sea determinado de forma incidental o que presenten una trombosis venosa profunda, deberían tratarse de la misma manera que aquellos pacientes que presentan enfermedad tromboembólica venosa sintomático, porque los resultados clínicos han sido similares. Y ellos nos dicen que dentro de las indicaciones específicamente para aquellos pacientes oncológicos del filtro de vena cava sería básicamente muy parecidas a las que les mencioné, la inserción del filtro en casos que tengan contraindicación para la anticoagulación en aquellos pacientes que ya estén anticoagulados y que presentan progresión de la enfermedad. Pero ojo, entonces como les había dicho, el más usado en la práctica clínica es el removible. Entonces, por lo cual, pues tenemos que tener presente que este se debe retirar. ¿Y cuándo se debe retirar? Cuando ya no sea necesario, es decir, cuando el tromboembolismo pulmonar haya resuelto, teniendo en cuenta que mientras más tempranamente sea retirado, pues mayor éxito es traerlo. Aquí tenemos por lo menos el diferente éxito en cuanto al tiempo en el que se retira, y adicionalmente si nos preguntamos, pero entonces, ¿por qué falla la extracción de este dispositivo? Hay muchas causas, ya sea bien por la edad avanzada del paciente, por el crecimiento del tejido excesivo, teniendo en cuenta que esto es un cuerpo extraño, o porque también hay un trombo adicional que ocupa más del 25% de la luz. Ahora, con respecto a la tercera pregunta es, ¿se debe retrasar el procedimiento quirúrgico en pacientes con fractura de cadera que tengan asociado un tromboembolismo pulmonar agudo? Debemos de tener muy claro, y esto es, lo hemos revisado a lo largo de nuestra residencia y para todos los que ya son especialistas, y es que las diferentes publicaciones, dentro de ellas las pautas de la Asociación de Anestesiólogos de Gran Bretaña e Irlanda, así como la actualización que se dio del 2020 de estas sociedades y las pautas de la Fragility Fracture Network, nos mencionan que el retraso en cuanto a la intervención quirúrgica en aquellos pacientes que presentan una fractura de cadera, pues es claro que aumenta la morbimortalidad hasta un 50 o un 60% de los casos, por lo cual se recomienda que estos pacientes con fractura de cadera sean llevados a cirugía correctiva dentro de las primeras 48 horas de haber sufrido la cadera, y el Reino Unido dice que menos de 36 horas. Sin embargo, hay 7 causales dentro de los cuales podríamos dar lugar a posponer la intervención quirúrgica. Los causales están en la parte derecha de la pantalla. En lo que compete a esta revisión, mencionaré la disfunción ventricular izquierda o derecha aguda no controlada. Y cuando nosotros nos damos cuenta que un paciente presenta una disfunción del ventrículo derecho, entonces, como pueden ver en la parte derecha de la pantalla, podemos determinar que un paciente presenta esta disfunción por lo menos cuando estamos o realizamos una ecocardiografía transtorácica y vemos en la vista parasternal eje largo que el paciente presenta una dilatación bastante significativa del ventrículo derecho, donde el tamaño del ventrículo derecho con respecto al ventrículo izquierdo es
bastante desequilibrada, con un tamaño muchísimo mayor del derecho, con un ratio mayor a 1. Adicionalmente también en algunos artículos se menciona el signo de McConnell, que es la sinesia de la pared libre del ventrículo derecho. En una vista parasternal eje corto vamos a encontrar que hay como un aplanamiento del septo interventricular, dando lugar a una imagen o figura como si fuera una D. En la vista subcostal vamos a encontrar una distensión de la vena cava inferior y además una disminución pues, del colapso inspiratorio, y además también podemos tener que el paciente podría llegar a tener un TAPSE menor a 16. Entonces, si llegamos a presentar o si el paciente llega a presentar una disfunción del ventrículo derecho, ahí podríamos posponer la intervención quirúrgica, pero bueno, entonces, ¿cuánto tiempo? Entonces, esta directriz nos recomienda 36 horas y vamos a revalorar el paciente, lógicamente tratando de optimizarlo y que ya haya dado lugar a la corrección de la causa que está generando dicha disfunción. Si no logramos el control, vamos a evaluar el paciente cada 12 horas, ayudándonos de un equipo obviamente multidisciplinario para lograr optimizar el paciente y poderlo llevar a la intervención quirúrgica y que disminuya el riesgo de complicaciones y de morbimortalidad. Ahora, en relación al manejo intraoperatorio, ¿cómo deberíamos monitorizar este tipo de pacientes? Y esto lo va a pasar un poco más rápido en relación pues, al tiempo que tenemos, pero es importante tener claro que en las últimas décadas había mucha controversia en cuanto a los diferentes dispositivos de monitorización del gasto cardíaco invasivos y mínimamente invasivos en relación a usarlos en este tipo de patologías, sobre todo en artículos de muchos años atrás mencionaban que puesto que no había un impacto sobre todo en los resultados, sobre todo en mortalidad, y se consideraba que no era efectivo su uso. Ahora, ¿en qué artículo se basó eso? En muchos de hace más de 10 años atrás, en los cuales por lo menos haciendo alusión al cateterismo de arteria pulmonar en relación a si reduce o no la mortalidad. Por lo menos aquí tenemos un estudio en la parte inferior derecha de la pantalla en el cual pues no se encontraban resultados estadísticamente significativos en cuanto a reducción de la mortalidad, esto cuando se usara ya sea bien en shock obstructivo o ya sea bien en shock cardiogénico. Sin embargo, es muy importante tener presente, como lo dice por lo menos Pinsky en su libro de monitoría hemodinámica, y es que la falta de evidencia que demuestra una reducción en la mortalidad no es un argumento sólido para abandonar el uso de estos dispositivos, y como lo dice por lo menos Swan en un paper publicado hace ya años atrás, ellos nos mencionan que por lo menos este dispositivo, el catéter de arteria pulmonar, catéter de Swan-Ganz, es una herramienta diagnóstica que nos permite obtener una serie de datos y nos permite orientar frente a la condición actual que tiene nuestro paciente, y con eso nosotros tomar pues, las diferentes medidas en lo que vamos a hacer para tratar de llevarlo a la optimización. Entonces, en relación al uso de este dispositivo del catéter de arteria pulmonar, hay diferentes publicaciones que recomiendan su uso en función de la evaluación de los factores del paciente, de los factores del procedimiento y, lógicamente, de los factores de la práctica, donde por lo menos la ASA nos recomienda el uso de este dispositivo en cirugía no cardíaca en aquellos pacientes en los cuales el procedimiento pues implique un alto riesgo de presentar una descompensación hemodinámica, y otras publicaciones, por lo menos en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo propiamente por las comorbilidades que tengan o por la condición que estén cursando, asociadas a un alto riesgo quirúrgico. Y esto lo traigo pues para recordarles las diferentes indicaciones de este dispositivo que pueden observar en la parte izquierda y derecha de la pantalla, donde en relación a lo que estamos presentando el día de hoy, dentro de otros escenarios en los cuales se recomienda usarlo, serían hipertensión de arterial pulmonar y adicionalmente en tromboembolismo pulmonar. Y por lo menos en relación a los otros dispositivos de monitorización del gasto cardíaco mínimamente invasivos, aquí los podemos ver en la pantalla, y esto lo traigo porque se han hecho diferentes estudios como para evaluar la concordancia comparando el catéter de arteria pulmonar y estos dispositivos de monitorización del gasto cardíaco mínimamente invasivos, y si bien se ha encontrado que pues no son intercambiables, igualmente hay otros estudios en los cuales nos mencionan que puede ser una alternativa útil, sobre todo cuando se usa como estrategia para la reanimación hídrica en estos pacientes para disminuir la morbimortalidad. En relación al ecocardiograma transesofágico, ya casi acabo,
hay diferentes validaciones en cuanto a esta herramienta en este tipo de pacientes. En aquellos pacientes que están hemodinámicamente estables y que no son llevados a procedimientos quirúrgicos, por lo menos hay diferentes herramientas diagnósticas de esta entidad que todos conocemos, ya sea bien mediante angiotac, mediante angiografía por cateterismo, mediante la gamografía ventilación perfusión, donde si bien históricamente el gol estándar, encontré en diferentes publicaciones, mencionan, ha sido la angiografía por cateterismo, en las últimas décadas se ha usado y en algunas publicaciones incluso mencionan que el gol estándar actual es el angiotac, teniendo en cuenta pues la fácil utilidad del mismo y la sensibilidad y especificidad que es bastante alta. Pero en el intraoperatorio debemos tener presente que al usar la ecocardiografía transesofágica, si bien podríamos utilizarlo para evidenciar o visualizar directamente émbolos en el corazón derecho o en la vasculatura pulmonar, si nos basamos solo o nos enfocamos solo en encontrar esto, vamos a tener bastantes limitaciones, como lo dice por lo menos un estudio de Rosenberg, en el cual en aquellos pacientes que ya se sabía que tenían tromboembolismo pulmonar e iban a ser llevados a embolectomía quirúrgica, se les hizo ecocardiograma transesofágico y se encontró que si bien se tenía una especificidad bastante alta, la sensibilidad era baja en cuanto a encontrar estos trombos en la vasculatura pulmonar, por lo cual igualmente si bien esto lo podemos encontrar, no podemos olvidar el resto de hallazgos que ya les comenté, sobre todo en cuanto a la disfunción del ventrículo derecho y teniendo en cuenta que la ecocardiografía transesofágica pues está disponible, es portátil y se puede realizar incluso cuando el paciente presenta una parada cardiorrespiratoria. Entonces la pregunta es, ¿siempre se debería usar esta herramienta? Entonces, complementando lo que ya había mostrado nuestra compañera Sandra en la charla de ecocardiografía, aquí encontré que en una publicación de la Sociedad Americana de Ecocardiografía y de la Sociedad de Anestesiólogos Cardiovasculares, ellos nos refieren que no necesariamente siempre se debería usar y nos dan como una categorización en cuanto a las indicaciones en lo que respecta al tema que estamos revisando el día de hoy. Entonces ellos nos dicen por lo menos se debería usar siempre y cuando esto con categoría 1 se use ecocardiograma transesofágico de rescate cuando el paciente no responde al tratamiento y lo vamos a utilizar para poder determinar o diagnósticos diferenciales y poder pues ofrecer la mejor intervención al paciente que tenemos al frente. Y dentro de las indicaciones categoría 3, sobre todo para aquellos pacientes que presentan múltiples factores de riesgo para presentar tromboembolismo pulmonar, que presentan un infarto agudo de miocardio previo o una angina inestable con disfunción ventricular. Ahora, en relación a la estratificación, sabemos, según la guía de tromboembolismo pulmonar agudo del año 2019, esta entidad se clasifica en 4 categorías, teniendo en cuenta riesgo alto, intermedio bajo y bajo, teniendo en cuenta sobre todo en relación a aquellos pacientes que presentan un alto riesgo, cómo los categorizamos en esta entidad si llegan a presentar cualquiera de las 3 condiciones que están presentes en la diapositiva, sea bien que el paciente presente una parada cardíaca, que presente una hipotensión persistente o que presente un shock obstructivo. Y bueno, si el paciente presenta alguna de estas características que mencioné en la anterior diapositiva, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Entonces, básicamente en este algoritmo nos mencionan que vamos a utilizar ecocardiograma transesofágico o transtorácico, el que tengamos a disponibilidad. ¿Para qué? Para buscar signos de disfunción del ventrículo derecho. Si los encontramos, aquí nos mencionan que vamos a confirmar la entidad haciendo un angiotac. Lógicamente, en nuestro caso, pues no sería tan posible, pero si el paciente está inestable hemodinámicamente o estamos en salas de cirugía, pues lógicamente igual vamos a proceder a tratar al paciente como si estuviera frente a un tromboembolismo pulmonar de alto riesgo. Además, algo muy importante que me parece que debemos tener presente y es que en las guías hacen alusión a que nosotros también en salas de cirugía podemos utilizar el eco para buscar por lo menos fenómenos trombobólicos, sobre todo a nivel proximal en los miembros inferiores, y si el paciente presenta alguna de las condiciones anteriormente mencionadas, el paro, si presenta un shock obstructivo o una hipotensión persistente, con estos hallazgos igualmente también deberíamos dar el tratamiento de un tromboembolismo pulmonar de alto riesgo. Aquí esto lo traigo para saber como tal el alto riesgo de mortalidad que pueden tener estos pacientes con el PESI, este es el PESI simplificado, mayor un punto 10%, y cuál sería el manejo específico de estos pacientes con tromboembolismo pulmonar de alto riesgo. Pues sabemos que la piedra angular es la anticoagulación y se debe iniciar de manera inmediata, sobre todo cuando se sospecha TEP de riesgo intermedio o de riesgo alto, esto con una recomendación clase 1 y con una evidencia C, exceptuando sobre todo en aquellos pacientes obviamente que estén con una parada cardíaca secundaria
secundario a un tromboembolismo pulmonar, porque pues aquí se utilizarían estrategias de reperfusión diferentes, como la trombolisis o ya sea bien técnicas endovasculares si el tiempo lo permite. Entonces, en relación a la trombolisis sistémica, aquí en la parte izquierda de la pantalla, las diferentes contraindicaciones, tanto absolutas como relativas, que aquí como por mencionar un dato importante, fíjense que nuestro paciente del caso clínico presentaba una contraindicación absoluta para la trombolisis sistémica. Dentro del medicamento más recomendado es el activador del plasminógeno tisular, esto con una recomendación clase 1 y con un nivel de evidencia B, y hay diferentes estudios en los cuales se ha evaluado este medicamento, sobre todo en pacientes que estén en una parada cardiorrespiratoria, que se les está haciendo reanimación y que se sospecha que esta parada secundaria va a haber presentado un tromboembolismo pulmonar. Esto en el contexto no quirúrgico, y se ha encontrado que al trombolizar estos pacientes se ha encontrado mayor sobrevida, esto con resultados que son estadísticamente significativos. Pero ¿qué pasa con la trombolisis intraquirúrgica? Entonces, en diferentes artículos nos mencionan que nosotros debemos evaluar riesgo-beneficio, y en caso tal de realizar trombolisis intraquirúrgica, pues lógicamente nos deberíamos preparar para una hemorragia masiva. Aquí me pareció muy importante traer esta serie de casos que incluyó 13 reportes de casos en los cuales se empleó trombolisis sistémica intraoperatoria en aquellos pacientes que presentaron tromboembolismo pulmonar de alto riesgo. Aquí en la parte derecha las diferentes características de estos pacientes, y es que se encontró que todos los pacientes a los cuales se le hizo esta trombolisis presentaron hemorragia masiva, pero resulta que acontece que 10 de los 13 pacientes lograron sobrevivir, y un paciente de estos sí presentó pues alteraciones neurológicas dadas por paraparesia. En este artículo nos mencionaban que se utilizaron dosis menores a las usualmente recomendadas con respecto a este medicamento. En este caso usaron 0.6 miligramos por kilogramo, encontrando pues que eran efectivas para prevenir la mortalidad en aquellos pacientes que tenían tromboembolismo pulmonar de alto riesgo, pero pues lógicamente faltan estudios más robustos para dar una recomendación formal. Y con respecto a las técnicas invasivas, por lo menos en relación a la embolectomía quirúrgica y las técnicas endovasculares, en relación a la embolectomía quirúrgica, aquí por lo menos las diferentes indicaciones para la realización de la misma, y sobre todo tener en cuenta que esta se hace en aquellos pacientes en los que la trombolisis está contraindicada, no fue efectiva, en aquellos por lo menos pacientes que presentan un foramen oval permeable, en aquellos pacientes en los cuales se ha detectado que presentan émbolos en las cavidades cardíacas, o ya sea bien que el émbolo está localizado a nivel central. Y por lo menos aquí en relación a las técnicas endovasculares, que pueden ser ya sea bien por catéter, con la administración pues del trombolítico en dosis pequeñas en el sitio del trombo, o con trombectomía mecánica con aspiración o fragmentación, o ya saben que se haga una combinación de las mismas. Esas sobre todo se hacen para lograr la estabilidad hemodinámica del paciente, y sobre todo estas técnicas endovasculares son efectivas cuando los trombos son más periféricos y cuando la cirugía como tal per se no es una opción. Y ya para finalizar, recordar que el tromboembolismo pulmonar de alto riesgo pues requiere de un manejo multidisciplinario, que todos estemos presentes y sepamos nuestro rol. Y aquí igualmente traje un algoritmo que resume básicamente nuestro actuar cuando un paciente presenta un paro cardiorrespiratorio secundario a un tromboembolismo pulmonar, que básicamente pues resumen lo que ya les he dicho a lo largo de la charla. Y como conclusiones, pues que aprendimos que esta es una entidad que requiere un abordaje multidisciplinario, que tiene una alta mortalidad asociada. Sabemos ya las diferentes indicaciones del filtro de vena cava, saber las diferentes indicaciones para la monitorización del gasto cardíaco invasiva y mínimamente invasiva, la diferente concordancia, la utilidad del ecocardiograma, transtorácico, transesofágico, siempre buscar signos de disfunción del ventrículo derecho, reconocerlas, y no olvidar pues el tratamiento efectivo, tratando de pues lograr la disminución de la mortalidad en estos pacientes. Gracias. Ese pobre señor tenía todo para inscribirse de 30 pesos. Todo.